Tardes, profesora. Somos el grupo 1 y en esta oportunidad compartiremos cómo logramos elaborar el informe psicológico y proponer el diagnóstico presuntivo. Ya estamos a mitad de camino. Recordemos que nuestro paciente responde a las siglas ACR. Es un varón de 43 años, casado, labora desde hace 10 años en Cerro de Pasco. Su esposa radica en Lima, por lo que viaja constantemente. En la primera entrevista, el paciente refiere tener preocupación extrema, miedo intenso de morir, preocupación generalizada, tristeza e ideas recurrentes de temor sobre un futuro negativo sin tener hijos. Indica que los síntomas se originan por las experiencias que vivió durante su infancia y durante las siguientes etapas de su vida. Unado a esto, las pérdidas personales que afrontó en un periodo muy corto de tiempo. Hemos establecido, con ayuda de la anamnesis, la observación y en la entrevista psicológica, la aplicación de las siguientes pruebas. El test de matrices progresivas de Raven para medir su nivel de inteligencia. El test del árbol, casa y persona, HTP, con la finalidad de explorar la forma que el paciente responde a las presiones ambientales, su relación con el ambiente, mostrando sus conflictos y las preocupaciones del paciente. El inventario de ansiedad de Beck, BAI, dado que se evidencia ansiedad. Y la prueba nos permitirá establecer el nivel de afectación para el paciente. Y el cuestionario 16PF, para determinar el estilo de personalidad. Para no saturar a nuestro paciente, estas pruebas se aplicaron durante 2 sesiones. En términos generales, durante las evaluaciones, ACR mantiene una actitud reflexiva la mayor parte del tiempo. Trata de efectuar la prueba lo más rápido posible. Al inicio, estuvo muy dispuesto. Esto fue disminuyendo al incrementarse la dificultad de cada una de las pruebas y expresa cierta frustración cuando no se desempeña adecuadamente o no encontraba la respuesta correcta rápidamente. Respecto a los resultados, el test de Raven nos permitió corroborar que ACR tiene un coeficiente intelectual con una categoría muy superior, con un puntaje directo de 52 y un percentil de 93. Esto permite que ACR desarrolle de manera adecuada sus funciones lógico y prácticas. Asimismo, demuestra una habilidad visomotora adecuada con óptima capacidad de análisis, por lo que cuenta con herramientas cognitivas que lo ayudan en su proceso de desarrollo laboral en el día a día. Respecto al cuestionario 16PF, ACR denota ser una persona sociable, motivada, impetuosa e impulsiva. Presenta inhibición y timidez que le impiden desarrollar algunas actividades con normalidad. Sin embargo, refleja interés hacia los demás, así como la capacidad de vinculación dependiente y la necesidad de aprobación. Respecto a la prueba proyectiva casa, árbol, persona, el paciente muestra una buena capacidad motora, con buena atención, comprensión, capacidad de lenguaje y buena memoria, además de un buen desarrollo de la atención para recopilar y comprender información, tanto visual como una buena agilidad motora. ACR es una persona introvertida, reservada, se muestra como una persona con bajo nivel de energía y tiene dificultad o incapacidad para tomar sus propias decisiones. En el estado emocional, tiene problemas de inestabilidad y baja autoestima, por lo que se ve como una persona temerosa, con tendencias depresivas y ansiosas, poco controladas. Asimismo, tiene dificultades de dependencia emocional, necesidad afectiva, que intenta llenar a través de otras personas. También es una persona desconfiada,
lo que dificulta su capacidad de permitirle controlar sus emociones, generando insatisfacción consigo mismo. Por otro lado, demuestra evasión de poder involucrarse en diferentes situaciones sociales y evita actividades que impliquen contacto social por miedo a la crítica, al rechazo, a la desaprobación. Por último, en el área sexual, el evaluado es una persona que se identifica con su propio sexo y conoce las partes de su cuerpo, aunque tiene preocupación, inquietud y algunos problemas sexuales. Después del inventario de depresión de Beck, se valida que ACR tiene indicadores de una ansiedad moderada. Los síntomas que aparecen mayoritariamente son del ámbito subjetivo. En cuanto a las respuestas somáticas, presenta en mediana proporción palpitaciones o taquicardia y molestia abdominal. Para efectos de la realización del informe psicológico se tomó como referencia el DSM-5 a fin de contrastar la sintomatología y poder arribar a un diagnóstico presuntivo. Recordemos que el informe psicológico está compuesto por, primero, lo que son los datos de filiación, nombres y apellidos, en este caso las iniciales son ACR, sexo es masculino, edad 43 años, fecha de nacimiento 7 de diciembre de 1978, lugar de nacimiento Cerro de Pasco, estado civil casado, grado de instrucción superior, ocupación técnico en ingeniería, dirección Girón General Vidal 313 Breña, teléfono 930-320-751, examinador equipo de estudiantes de psicología, fecha de evaluación 27 de octubre del 2023. En el segundo punto, es el motivo de consulta. Se realiza la evaluación para efectos del curso de psicoterapia 2. Además, que el paciente quiere saber cómo afrontar los síntomas que experimenta. Se refiere a tener preocupación extrema, miedo intenso de morir, preocupación generalizada, tristeza e ideas recurrentes de temor sobre un futuro negativo sin hijos. Los síntomas se originan por las experiencias que vivió durante su infancia y durante las siguientes etapas de su vida, aunado a las pérdidas personales que afrontó en un periodo muy corto de tiempo. El punto 3 es la historia del problema. En el entregable 3 ya revisamos a través de la anamnesis la historia del problema. Ahora, para sintetizar, podemos indicar que estos son los principales momentos que marcaron la vida de ACR. Episodios de violencia en el colegio, bullying y el alcoholismo de su hermano en su niñez. Problemas de su vida cotidiana, también para poder estudiar por temor a una persona, temores nocturnos y la pena cuando se quedaba solo de pequeño. Sufrió 2 pérdidas significativas. Su madre falleció a causa del cáncer y diagnosticaron con cáncer de corazón a su tía cercana. Problemas con su pareja por no poder tener hijos. En la pandemia sufrió una crisis de ansiedad por miedo a que uno de sus parientes cercanos falleciera y el deceso de su papá. El cuarto punto son los principales signos y síntomas. El paciente experimenta los siguientes síntomas. Con frecuencia siente palpitaciones, temblores, sensación de ahogo, dificultad para respirar, molestia en el tórax y escalofríos. En cuanto a los signos, se observa que durante la entrevista suda profusamente, se encuentra desaliñado y poco aseado, movía constantemente las piernas y realizaba puños con las manos. Su respiración era acelerada y se atoraba con frecuencia. El cuarto punto es la observación de la conducta al evaluar. Antes de evaluar, en un primer momento, el paciente muestra cierto estado de nerviosismo. Hacía muchos movimientos repetitivos con las piernas, además que preguntó por el objetivo de la prueba y se quedó ya un poquito más tranquilo cuando se le explicó que era con fines académicos. Asimismo, hablaba muy poco y con bajo tono de voz. Durante la evaluación, en este segundo momento, pues se mostró más colaborador al responder el cuestionario, ¿no? Además que usó el borrador en algunas ocasiones para poder corregir sus respuestas. Ya después de la evaluación, cuando se finalizó, él ya se encontraba más tranquilo e indagó cuándo podría conocer sus resultados, ¿no? Además que siguió con los movimientos de las manos, pero sin embargo ya se encontraba más relajado. Cabe resaltar que en todo momento se mostró coherente.
El quinto punto son las técnicas e instrumentos de evaluación. Se aplicaron 4 pruebas. Proyectivas, test de árbol, casa y persona, y psicométricos, test de matrices progresivas de Raven, inventario de ansiedad de Beck y el cuestionario 16PF. En relación con los resultados de estas pruebas y técnicas, se pudo establecer el diagnóstico diferencial. Según la sintomatología presentada por el paciente y teniendo de referencia tanto el DSM-5 y el CIE-10, se identifica que el paciente presenta la sintomatología relacionada con 3 probables diagnósticos. Trastorno de estrés postraumático con el código 309.81, F43.10. El paciente evidentemente ha estado expuesto a un acontecimiento traumático, donde ha presenciado o vivido acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de su familia. Estos sentimientos lo están llevando a evitar a las personas espacios que son sus probables agresores, que incluso lo llevan a abandonar su trabajo, o por lo menos a pensar en abandonar su trabajo. Sin embargo, estos eventos son periódicos, pero no sostenidos en el tiempo. Por ende, se desconsidera este trastorno. Respecto al trastorno de ansiedad generalizada, con el código 300.02 y F41.10, presenta preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades. En el caso de ACR, su preocupación actual es el encuentro con un probable agresor, que se ha prolongado más de 6 meses. Le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. Se asocian los siguientes síntomas, como inquietud constante, fatiga, dificultad para concentrarse, se muestra irritable, con tensión muscular, manifestándose también en dolores corporales, siendo como presunción diagnóstica a validar durante el proceso. Respecto a lo que es fobia específica, el código 300.29, el F40.298. Este es el diagnóstico respecto del cual el paciente cumple con la mayoría de criterios, manifestando un miedo específico a la presencia de sangre y lesiones que comprometen su integridad. Ojo, la diferencia entre la ansiedad que es hacia diferentes tipos de situaciones. Acá está específicamente la presencia de sangre y lesiones que comprometen su integridad. La situación fóbica presenta siempre ansiedad. El miedo es desproporcionado al peligro real. Ello genera deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes de su vida, por lo que se considera que este diagnóstico corresponde al paciente. Respecto del siguiente punto, el pronóstico, si bien el evaluado cuenta con una inteligencia cristalizada, el manejo de sus emociones y temores se encuentran en desarrollo, dado que se presentan desde hace muchos años. Por lo tanto, se considera que su resolución es de carácter reservado y demandará la adaptación del plan de intervención de acuerdo a las evaluaciones progresivas. Como conclusiones, si bien la familia de origen de ACR se muestra distante y ya no cuenta con el apoyo de sus padres porque estos fallecieron y las personas significativas tampoco ya se encuentran con él, su familia actual conformada por su esposa es uno de sus principales pilares para superar la situación, problema por la que pasa. En términos generales, el examinado cuenta con un coeficiente intelectual muy superior al promedio que le permite contar con herramientas cognitivas que le ayudarán a la resolución y manejo de sus emociones. El evaluado denota ser una persona sociable, motivada, impetuosa e impulsiva. Presenta inhibición y timidez sin que afecte tanto el normal desarrollo de sus actividades. ACR refleja interés y confianza hacia los demás, así como una capacidad de vinculación dependiente y una necesidad de aprobación. Suele ser una persona introvertida y reservada, por lo que puede tener problemas para interactuar y relacionarse en un contexto social. Los niveles de temor y ansiedad del paciente han comprometido que tome decisiones adecuadas en momentos importantes y que resultan ser desafiantes. Las recomendaciones.
participar de manera activa con su pareja en terapia de pareja sistémica, ejercicios de relajación aplicando la técnica de relajación progresiva de Jacobson, ejercicios de gimnasia cerebral y juegos de mesa con control del tiempo para el manejo del estrés, terapia cognitivo-conductual, específicamente la llamada terapia de exposición, ya que esta tiene como objetivo que la persona aprenda a afrontar o exponerse a las situaciones que le dan miedo o ansiedad, de tal manera que la persona compruebe que la ansiedad va disminuyendo sin huir de la situación. Realizar actividades con su pareja que les permita reencontrar su intimidad y proyección de vida juntos. Reevaluar el caso a los 6 meses para medir impacto de las actividades propuestas. Muchas gracias por escucharnos y ya nos vemos para el siguiente integrado. Gracias.